Ujú. Estamos hablando de Cortázar, estamos hablando de García Márquez. ¿Por qué no llegó a sumarse, a incorporarse del todo Arguedas al boom latinoamericano? Porque Arguedas vivía en el Perú muy aislado de lo que era la, la corriente literaria que tenía lugar sobre todo en Europa, fundamentalmente en Francia. Eh, por otra parte, José María Arguedas, él era un antropólogo fundamentalmente, había recibido una formación de antropólogo y sus conocimientos literarios, que eran espontáneos, que eran muy genuinos y en los mejores momentos de Arguedas muy creativos, tenía vacíos en su formación, unos grandes vacíos literarios. Él hablaba siempre con mucho cariño de Los Miserables, decía que era una novela que a él lo había vinculado a la literatura moderna, pero claro, la literatura moderna no era Los Miserables propiamente dicha, sino pues autores como Joyce, como Faulkner, a los que creo que Arguedas ni siquiera había leído. Entonces, su formación literaria era espontánea, tenía una poesía que emanaba de él de una manera muy genuina, muy auténtica y muy poco trabajada. Yo creo que por eso él se equivocó en las últimas novelas, que en gran parte por la influencia que pesaba sobre él, escribió tratando de que fueran novelas revolucionarias, algo con lo que no estaba, digamos, íntimamente vinculado a Arguedas. Él estaba mucho más cerca de la poesía de los Andes, de ese mundo íntimo, muy subjetivo, que mostró en sus primeras novelas y sobre todo en la novela que es la obra maestra de Arguedas. Sí, yo creo que esa es la obra maestra de José María Arguedas, en la que él vuelca íntimamente algo que expresaba profundamente la manera de ser del pueblo andino, y aunque digamos el pueblo andino pues ha seguido evolucionando y ya no esté tan representado como estaba en estas obras, pero que sin ninguna duda es una obra maestra, ¿no? Me llama mucho la atención lo que dices sobre la mirada que tenía de Los Miserables Arguedas, porque de hecho se supone que Los Miserables es la última novela clásica de la historia, mientras que Madame Bovary es la primera novela moderna, aunque Los Miserables es posterior a Madame Bovary. Él siempre hablaba de Los Miserables como una experiencia que había sido definitiva como lector, que de alguna manera lo había vinculado a la literatura moderna. Tenía una genuina admiración por los Miserables, que lo había conmovido muchísimo y que lo había puesto en contacto con la literatura. Hasta entonces él tenía una formación que era fundamentalmente antropológica, etnológica, había estudiado con enorme, digamos, rigor, por supuesto, el mundo andino, y ahí están las publicaciones que hizo al respecto. Y creo que, digamos, en esos primeros cuentos, en esas primeras novelas que escribe, es donde mejor expresa, con mayor autenticidad, me parece, su vinculación con el mundo andino. Luego, pues, no te olvides que José María era el escritor que hablaba quechua. Los escritores indigenistas, muchos de ellos no hablaban una palabra de quechua, entonces había una presión tremenda sobre José María Arguedas para que escribiera la gran novela revolucionaria del Perú. Y entonces él trató de escribir esa novela, y yo creo que se equivocó profundamente, porque eso no era él. Eso, digamos, hay escritores y escritores, y José María no era un escritor, digamos, revolucionario, entre comillas, con un compromiso social muy importante. Era mucho más poético, era mucho más sensible a los atractivos del mundo andino, el paisaje, las canciones, la música. Hay una sensibilidad que expresa Arguedas en aquellos cuentos o relatos o novelas cortas en los que se deja ir, se abandona a
encantos, al hechizo del paisaje. Yo creo que son los grandes momentos literarios de José María Arguedas. La tesis central de la utopía arcaica es, más o menos, trato de resumirla, que Arguedas fue un extraordinario escritor que pudo ser incluso mejor si en lugar de ser ganado por la intención de reproducir el mundo, se hubiera abocado de manera más consciente a crear el suyo propio, ¿verdad? Sin ninguna duda, yo creo que fue así, y que habla bien de Arguedas, porque digamos, él lo que quería, sobre todo en sus últimos libros, que para mí son los peores que escribió, responder, digamos, a esa presión que existía sobre él, que era muy fuerte, y fue algo traumático para él en los últimos años de su vida, que son los años en los que tuvo la polémica con Cortázar, y que lo llevó a sostener tesis pues que no eran compatibles con la realidad, como por ejemplo que un escritor tiene que vivir en su país si quiere expresarlo de una manera más genuina. Pues estas son tonterías que están completamente descartadas en la realidad, pero hay que comprender la situación dificilísima que vivía Arguedas en esos momentos, y sobre todo que tenía la sensación de no conectar con una literatura que se estaba haciendo, y que era una literatura que estaba muy alejada de él, que él realmente no sentía cercana. Es un periodo muy difícil que pasó. Yo no sé si lo conociste tú a José María. Era un hombre extraordinariamente sensible, era una persona, me acuerdo la primera vez que yo lo entrevisté, que era para una sección en El Comercio que me encargó Abelardo Oquendo. La entrevista con Arguedas fue una verdadera pesadilla, porque me pidió que se la leyera, que se la enviara, hizo correcciones, seguía haciendo correcciones después de devolverme ya los originales por teléfono, y entonces era presa de una inseguridad enorme, gigantesca. Yo creo que nunca trabajé tanto una entrevista como esa entrevista con José María, ¿sí? Y después fuimos muy amigos en la época en la que él había abandonado a su primera mujer para juntarse con una señora chilena. La verdad que los amigos de Arguedas pues no tomaban esto con escándalo, ni muchísimo menos, sino con naturalidad, pero sin embargo él tenía como mala conciencia y tenía la impresión de que los amigos no lo aprobaban, no lo apoyaban, que al contrario, que lo criticaban, y eso lo atormentaba tremendamente, porque era un hombre sumamente sensible, delicado. Yo me acuerdo, es una época en la que nos vimos con mucha frecuencia, y yo trataba de levantarle el ánimo y sobre todo mostrarle que no era verdad lo que él creía, que sus amigos de ninguna manera lo rechazaban y hacían un gran esfuerzo de comprensión, pero sin embargo él tenía la sensación que era como la de una mala conciencia respecto a lo que había ocurrido. Eso lo hizo sufrir muchísimo, y desde luego Cortázar no podía saber esto, porque en esos momentos es cuando tuvo esta polémica en la que pues yo creo que sostuvo Arguedas muchas ideas equivocadas.